Y seguimos en la segunda parte de esta entrevista aquí en ConTV con un personaje que sin duda es muy conocido, muy querido, aunque a veces tal vez no, solo por ratitos, Javier Bonilla Bonil. Javier, primero agradecerte nuevamente, aunque ya lo hizo mi compañera Alina en el segmento anterior, por darte un tiempo y poder reflexionar. Y escuchaba la entrevista, lo que te preguntaba Alina, y me quedaba algo en el tintero. Es un poco establecer cuáles son los límites, un poco para no pasar del humor, la burla, la risa, la ironía, al insulto. ¿Cómo no cruzamos esa línea? ¿Cuáles son los límites de Javier Bonilla? Bueno, en términos generales, yo creo, te voy a decir algo. Eh, el humor, por definición, decía, siempre es una ruptura de un límite. Siempre. Él ponía el ejemplo hace un momento del chiste más inocente que rompe la frontera o rompe el límite del hablar correctamente o el otorgar el sentido correcto a una palabra, pero resulta que el travieso, el humor, le descubre el talón de Aquiles a esa palabra y le saca otro sentido que nos hace reír, ¿no? Entonces, hay esta discusión, esta preocupación, mejor dicho, debemos reconocer que surge a partir del caso de Charlie Hebdo. Y entonces, ubicando en ese contexto, yo diría que muchos nos empezamos a preocupar de cuál es el límite, poner el límite. Aquí no podemos traspasar este límite, ¿no? Y entonces, si recordamos, mucho estábamos preocupados de cómo no pasar ese límite. Bueno, si alguien pasa ese límite, lo único que le va a pasar es que la gente no se va a reír o no le va a gustar o lo va a rechazar, simplemente. Y en otros casos más extremos, lo van a castigar, ¿no es cierto? Pero en principio el humor está para eso, para romper, para driblar, digo yo, una frontera, ¿no? Y mi pregunta va en el sentido, tienes toda la razón, siempre hay una ruptura per se, pero siempre hay, cuando tú haces el humor, lo haces con altura, con inteligencia, sin caer en lo burdo. Hablas del caso Charlie Hebdo, muy cerquita de allí, también tenemos un poquito para el sur, tenemos a España, que está el jueves, que seguramente lo has visto. Entonces, en el jueves vemos unas caricaturas que son casi que posiciones sexuales incluso de los reyes de España, que yo Claro. considero que eso puede ser burdo. Entonces, era un poco eso, o sea, me gusta y yo destaco mucho tu trabajo porque tiene ironía, mucha inteligencia e interpretación. Entonces, pero no todos los caricaturistas hacen eso. Claro, es que es ya el gusto personal, digamos, ¿no? Es lo que pasa con las personas. Hay personas que nos caen bien, otras que nos caen, que son densas, que son intensas, otras personas que son una maravilla, son encantadores, y hay otras personas que son burdas, que entonces a la gente le va a salir el humor según como es. Hago un paralelismo con lo que estamos viviendo ahora de la pandemia, ¿no? Que decía que la pandemia ha sacado lo peor que tiene el ser humano. Y haciendo el paralelismo, digamos, el poder corrompe, dicen, ¿no? Y alguien decía, el poder no corrompe, la pandemia no corrompe ni saca lo peor del ser humano, simplemente devela al que es corrupto. Al que ya está corrompido, el poder lo va a develar. Al que es egoísta, mezquino, la pandemia le va a exacerbar esa mezquindad y va a aprovecharse, va a hacer. Entonces, al que es burdo, al que es grosero, etcétera, el humor le va a salir tal como es. Pero poner límites, yo creo que solamente la comunicación es la que te da. Porque es un libre intercambio de ideas, ¿no? Un libre intercambio de sensibilidades, me parece a mí, ¿no? Hablando de comunicación y humor, hace poco un profesor nuestro hizo su tesis doctoral sobre las maneras de comunicar a través del humor. El humor es más efectivo, es más directo, pero yo no entiendo por qué. Uno puede hacer un tratado todo profundo, filosófico, y la gente no lo entiende, pero con una caricatura tuya retratas al país en un cuadrito. ¿Por qué el humor logra esas cosas? Como la poesía, ¿no? ¿Sí? Porque en las posibilidades expresivas que tenemos hay dos procesos, uno que es el análisis, otro que es la síntesis, ¿no? Y ambos se refieren a un mismo fenómeno, solo que el análisis disgrega, abre cajas,
estira, ¿no? En cambio, la caricatura y la poesía lo que hacen es coger toda esa complejidad del mundo que el ser humano naturalmente percibe en todos los fenómenos y lo convierte en una pequeña cápsula que es más digerible, más fácil de aceptar, ¿no? Ahora, alguien decía que detrás de un chiste hay una verdad, ¿no? Si es que alguien se ríe, es porque descubrió una verdad dentro de eso. Y lo que quiere decir eso es que, un poco lo que decía hace un momento, todos tenemos una opinión, una percepción, una sensación, una intuición de cualquier fenómeno, el amor, la política, un personaje, lo que sea. Tenemos acumulados ahí sensaciones, valoraciones emocionales respecto de un tema, de un personaje, de un fenómeno, ¿no es cierto? Y en esa misma línea, Javier, aparece el meme que ya existía históricamente, pero resurge con una fuerza impresionante por esto de las redes sociales, pero en esencia también es lo mismo, es comunicar con humor, con un sentido interpretativo. Claro, yo sí digo, ¿no? El meme es el primo o la prima, qué sé yo, ¿no? De la caricatura, porque es un lenguaje gráfico con humor. Y estoy seguro que todos quienes nos escuchan saben quién es Banksy, ¿no es cierto? Es ese grafitero supuestamente anónimo, aunque algunos ya saben quién es, ¿no? Que hace unas plantillas, unos stickers y las pinta en las paredes, ¿no? Todos creo que lo ubicamos. No es dibujo, pero es gráfica con humor. Los memes de igual manera, ¿no? Pero la caricatura tiene la particularidad de la destreza del dibujante, la particularidad del encanto del dibujo, que es un poco la ficción. En el meme tú coges la foto, le pones un texto, ¿no es cierto? Pero es un poco lo que decís, lo que tú dices, ¿no? Javier, a través de la historia, los artistas, los periodistas y los caricaturistas han sido perseguidos. Luego del caso de Charlie Hebdo, lo que tú tuviste es que ir con tu pluma, tu lápiz gigantesco a la Supercon. ¿Javier Bonilla ha tenido miedo en algún momento o ha tenido que vencerlo para seguir retratando de manera magistral? Bueno, sí, yo he sentido miedo, pero cuando me toca ir al médico, al urólogo y cosas así. Pero ahí no tengo que llevar mi lápiz, ¿no? El miedo es una prevención, es necesario, pero uno no podría dibujar con miedo. Por lo que te dije, ¿no? O sea, el humor es un ejercicio de libertad. El humor es un ejercicio de libertad, de transgresión, es lo que decían. De sentirte libre de reírte de lo que a ti te parezca, ¿no? Entonces, yo no te voy a negar, cuando hubo esa temporada, por supuesto que me recorrió un hielo, ¿no? Y la sensación de tener que ir a dar explicaciones en un tribunal no es agradable, te pone nervioso y te pone tenso, ¿no? Si eso se llama miedo, bueno, pues sentí miedo un tiempo. Pero es genial cuando nosotros también aprendemos a reírnos de nosotros mismos. Y digo esto porque he visto en varios despachos de exmandatarios, ministros, que han visto tus caricaturas y aunque te estás burlando de su nariz grande como el expresidente Lucio Gutiérrez, o de la palmera de un expresidente también que le pones en la cabeza, hay quienes que dicen, es verdad lo que ha puesto y han hasta enmarcado. Si no me equivoco, en la oficina del ex titular de la SECOM, que está prófugo ahora en Venezuela, tenía enmarcado una caricatura tuya allí. Así, eso sí que, si me aseveras eso, me sorprendo supremamente, porque Sí, yo me acuerdo ya, cuando lo entrevisté, estaba allí, y te pregunto esto un poco para entender, es difícil reírnos de nosotros mismos porque a estos políticos, quienes están en el poder, son figuras públicas, las caricaturas les hieren, y tanto que a ti en las sabatinas te lanzaban unos dardos impresionantes, ¿no? Te decían de todo. bueno, sí es difícil, ¿no? Reírte de tus fracasos, de tus errores y defectos, claro que es difícil, pero es muy bonito, sobre todo cuando tienes muchos defectos, como es mi caso. Entonces, tienes gran material y eso te ayuda bastante, ¿no? Pero es distinto en el caso de la caricatura política porque hay personajes que, mira, hace años había un diputado que me llamó a pedir que le regale la caricatura porque era su primera caricatura.
Un poco es que si no te han hecho la caricatura en un periódico, no te has graduado de personaje público, ¿no? O Ahora sea, la realidad... tú los gradúas, Yo, o los graduabas. sí, en todo caso era un título que les otorgaba más verdadero que el que tuvo Pedro Delgado o que tuvieron los hermanos Alvarado al graduarse de doctores en familia, ¿no? Una tesis en conjunto. Ah, La tesis exacto, en conjunto de los hermanos Alvarado. exactamente, ¿no? Pero es esa vanidad de verse representados, ¿no? De que están en la boca y en la mirada del público. Es más por ese lado le veo yo, ¿no? Pero es como contradictorio en el fondo, ¿no? Más que un sentido del humor, de reírse de sí mismo, yo creo que estos personajes poco lo hacen por vanidad, ¿no? Y hay que ver Más si, que... y hay que ver si le sacas medio bonitos, ¿no? No, porque además si es que aceptasen la crítica implícita en el dibujo, en lugar de recortar y pegarla y colgarla en un cuadro, lo lógico sería que rectificaran y que hicieran caso, oídos de lo que esa caricatura está alertando o criticando. Ya. De tal manera... Hay el caso, perdona que te interrumpí, hay el caso de que te hayas arrepentido de alguna caricatura, por ejemplo, cuando el team no pudo leer en la asamblea, lo cual evidenciaba su falta o su nivel de preparación o poco nivel de preparación, y luego te acusaron de racista más acá. Pero tú hacías una argumentación importante, ¿no? Que finalmente es alguien que nos representa en una entidad como el legislativo, que es importante, pero ¿te has arrepentido, has reflexionado o has dicho, tengo que seguir haciéndolo? Claro que sí, porque mi inspiración o mi interés, mejor dicho, es interpelar o poner el ojo en los poderes públicos, básicamente. Esto quiere decir los que administran el aparato del Estado, concejales, alcalde, asambleísta, presidente. Aparte de eso, hay el poder privado que se interrelaciona con este poder público, o de Brecht, empresarios corruptos, etcétera. Toda esa trama es la que a mí me interesa, ¿no es cierto? Entonces, en la medida en la que un individuo, en este caso Agustín Delgado, intervenga en ese circuito de mi interés, yo voy a juzgar con la dureza o con el humor, lo que sea, su accionar. Es muy distinto si es que hablamos de un deportista que no se llame Agustín Delgado, pero que tiene una deficiencia para leer, para hablar y expresarse. Uh-huh. A mí no es que no me interesa, me da mucho pesar que exista falta de educación en nuestro país, que es tan extenso ese problema, ¿no? Entonces, no tengo por qué arrepentirme. Todo lo contrario, haría fuerza para que entendamos que existen personas que se aprovechan del poder público, de la asamblea, para manejar y usufructuar el dinero público, que se nutre a partir de nuestros... Me importa un pepino si es que no tuvo qué pena que no sepa leer, pero para entrar de asambleísta tienes que al menos saber leer bien y expresarte bien. Estoy de acuerdo contigo. Y la última pregunta, porque tengo a la productora ya exigiéndome que corte, pero es que tengo que hacer esta pregunta porque creo que has retratado a todos los gobiernos desde el retorno a la democracia. No sé si te he hecho un poco viejo, pero lo que te quiero preguntar es qué gobierno, qué régimen, qué transición ha hecho más méritos para que se agudice tu lápiz. Mira, a mí a veces me han dicho, tienes una fijación con Rafael Correa, solo a él le dibujas. Oye, pero si es el presidente que más tiempo ha estado sentado en cartelera. 10 años, y aparte los 3 años que lleva, porque igual está presente en la esfera pública y quiere volver además a sentarse en el Palacio. Para que le dibujes. ¿Ah? Para que le sigas dibujando. Sí. Entonces, pero siempre me he fijado, digamos, en la actualidad noticiosa. Y eso es lo que yo hice durante el Correato. Si es que es noticia el autoritarismo y la prepotencia de ese personaje, pues yo lo voy a dibujar todos los días, si es que así se comporta. Javier, ¿por qué tal vez en las facultades de comunicación, un poco haciendo autocrítica, nosotros le damos pocos espacios? Hay 49 universidades que dan la carrera de comunicación en el país, pero tal vez se pone poco ojo a la parte de la caricatura y
nosotros graduamos diseñadores, periodistas, productores, camarógrafos, sonistas, pero no caricaturistas, o no es una profesión. Dime un poco para saber qué hacemos nosotros para tu relevo. Oye, ya me has dicho viejo, ya me estás mandando a la jubilación. Estoy pensando en el futuro del país. Antes de elevarme y de jubilarme. Bueno, mira, yo estudié sociología porque me interesaba, como ves, la parte social y política, y el dibujo como tal realmente me ha interesado últimamente, ¿no? Eso es algo que se estudia, por supuesto, hay técnicas y todo se puede aprender, todo hasta se aprende a bailar, se aprende a besar, todo es susceptible de aprender, pero el caricaturista, al ser un personaje particular, travieso y todo, no puede ir a la universidad, tiene que a veces faltar a clases, a veces es indisciplinado, a veces es transgresor, no le gusta, ¿no? Entonces es un poco rebelde y travieso, digamos. Y esa parte yo no sé si se pueda enseñar, sino que va saliendo como es uno, ¿no? Vamos a editar esta parte de la entrevista, mentira, pero tienes toda la razón. Muchísimas gracias, Javier, de verdad que la hemos pasado estupendo. Gracias por tu reflexión. Permíteme nada más de robarte estos segundos. Por supuesto. Pero, ojo, es verdad que puede haber gente que sabe hacer caricaturas y que puede ser contratado para que ejerza un determinado propósito político. Sí lo ha habido, y hay que decirlo. Y en Diario El Telégrafo lo ha habido, pero eso es alguien que hace caricaturas. Para mí no es un caricaturista. Dibuja caricaturas, pero no es lo mismo. Muchísimas gracias por eso y la verdad es que esperamos tenerte pronto aquí en los estudios ya en vivo, no en muerto como tú dices, y deseándote que sigas muchos años más retratando la política de Ecuador y también de la región. Un abrazo gigantesco desde aquí y esto es ConTV, ha sido el gran Bonil para nosotros la audiencia de comunicación en televisión. Un abrazo. Chao, gracias. Y hemos llegado al final de ConTV, Comunicación en Televisión, en este programa donde hemos debatido sobre caricatura, sobre humor, sobre todo sobre comunicación. Recuerde que para nosotros todos sus comentarios son importantes, así que les rogamos, nos escribe a contv.es@gmail.com. Recuerde que también puede seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Carrera de Comunicación UCSG y en Instagram como Comunicación UCSG. Recuerde que además nos seguimos oyendo y no solo viendo, porque este y todos los programas son retransmitidos por UCSG Radio. Hasta la próxima.